Cuando me ves, ¿oyes las olas que provienen de otro mundo? Cada antena lleva oculto un universo. La gente dice que mi imagen artística es más real que mi apariencia verdadera. Todos venimos de Xiantan, provincia de Hunan, de aquel mundo de algas verdes. Dicen que el viejo que nos creó se llamaba Qi Baishi, quien más tarde sería muy famoso en Beijing. Esta casa en el callejón 4 de Beijing era muy concurrida hace unas décadas. La gente comentaba de boca en boca que allá vivía un pintor llamado Qi Baishi. Los camarones que él pintó eran más reales que los verdaderos, como si nadaran en agua transparente. Él utilizaba una técnica diferente para pintar camarones. Usaba la tinta ligera para crear el cuerpo y la tinta negra para describir la cabeza, de manera que el camarón tuviera un cuerpo translúcido y liviano y una cabeza sólida y firme. Son pocos trazos, pero eran realizados muy lentamente, desde cada curva de la espalda y cada movimiento de las antenas. Se puede notar la resistencia del agua y el movimiento saltarín del camarón. No son objetos de observación, sino dueños de sus propias vidas. 齐白石画虾呀，应该说是举世闻名哈。大家都知道虾在水中游，那么水是有一定阻力和浮力的，尤其是阻力，它其实是在中间，它是有一些曲线变化的。而齐白石最大的能耐是什么？ 像李可染说的，慢，哪怕齐白石画这个须子都画得非常慢，那多难呢？我就想说，这一根须子就足以让我们后辈所感叹哈，说齐白石真的还是很了不起的啊。 Los camarones vigorosos son parte del mundo vibrante bajo la pluma de Qi Baishi. También le gustaba pintar colchina. Se ve fresca y muy sabrosa. Pintaba caquis, granadas y todo tipo de frutas, verduras e insectos. Incluso pintaba rastrillos, canastos y ábacos, que rara vez eran protagonistas de la pintura. La gente se preguntaba extrañada por qué Qi prefería la vida mundana, por qué sus pinceladas podían encontrar la belleza de los objetos comunes. Para entender sus pinturas, primero debemos conocer al campesino de Xiantan, en la provincia de Hunan, llamado Qi Azhi. En el año nuevo de 1864, Qi Baishi nació en una familia campesina común en Xingziwu, Xiantan, provincia de Hunan. Su familia lo llamaba Azhi. Aquel campo era una tierra de alegría para el niño, donde cantaban pollos y patos y bailaban mariposas y otros insectos. Los camarones nadaban libremente en el estanque. Los jóvenes campesinos crecían grandes y fuertes, como los cultivos del campo. A los 19 años, Azhi aprendió la técnica del tallado
Más tarde, aprendió a pintar. Entonces comenzó a entrenar en el círculo de los artistas y se convirtió en un pintor relativamente famoso en Xiantan. En el campo el tiempo avanzaba de forma tan pausada como el canto de los insectos. Así pasó la mitad de su vida. Cuando Atr pensó que iba a envejecer en el mismo lugar, su universo comenzó a agitarse. Su destino cambió drásticamente. Cuando tenía 54 años, la situación en Hunan era caótica. Había robos y asaltos constantes. Como Atr llevaba una vida relativamente acomodada, incluso se rumoreaba que lo iban a secuestrar. Sin otro remedio, tuvo que huir a Beijing, donde viviría de la venta de sus pinturas. Fue parte de la población flotante de la capital en 1917. Sin embargo, fue aquel viaje el que lo hizo convertirse en el gran maestro Qi Baishi. En la rica historia cultural de Beijing se acumulan miles de años de tradición de la pintura literaria. Flores de ciruelo, orquídeas, bambú, crisantemos, paisajes y personajes expresan sentimientos y emociones. En el corazón de cada pintor hay un libro invisible de técnicas de pintura. Pero Qi Baishi, proveniente del campo de Xiantan, era totalmente diferente. La experiencia rural y los años de viaje le hicieron ensalzar el verdadero significado de la naturaleza. Las criaturas de la tierra que él pintó no son como las flores elegantes de los artistas tradicionales. Sus trabajos debían ser como el chino vernáculo de la pintura de aquel entonces, sin clasicismos, sin huir de las costumbres mundanas, sin artificios innecesarios y sin limitación de obras antiguas. Su aparición era como un viento fresco que logró abrir una ventana para el agotamiento de la pintura china, algo que él mismo no se esperaba. Sus trabajos nos deleitan con un encanto sencillo y cotidiano. 趣是什么？趣是趣味，趣味后面是什么？是格调，是你的品味。那么中国艺术中很重要的一个点就是你的格调如何。 Durante su vejez, aunque ya era reconocido como un gran maestro de la pintura, Qi Baishi seguía con la misma costumbre de años en su casa en el callejón Huazhi. Todas las mañanas comía una porción de sopa de fideos de Hunan como desayuno. Luego pintaba, contemplaba pinturas y componía poemas de inscripción hasta el anochecer. Las pinturas que salieron de esta puerta siempre estuvieron conectadas con los recuerdos más vívidos de su tierra natal, así como con el amor más profundo por la tierra de la patria. Qi Baishi 作为一个艺术家，他热爱生活，热爱家乡百姓，而且力图使他的作品让更多的人喜欢的这样一位技艺高超、学养深厚的一个艺术大师。 Y su amor por su tierra natal y por la patria se convirtió en un coraje de furia en los momentos críticos del país. Ante el desgarro de la patria, él escribió con gran tristeza: bajo la luz de la lámpara, las lágrimas se derraman una y otra vez. Desde ahora China no tiene paisajes completos. Pintó con furia los cangrejos para burlarse de la prepotencia de los invasores. Pintó con profundo amor el ave del frío para alentar al pueblo a que mantenga el espíritu inquebrantable. Algunos le decían que mantuviera un perfil bajo, pero él respondió que su muerte sería insignificante en un mundo de caos. Así era Qi Baishi, un artista del pueblo con un espíritu noble. Tenía el amor más profundo por la patria y defendía su postura de hierro ante los invasores. En los años 70 y 80 del siglo XX, los camarones de Qi Baishi fueron impresos en platos, termos y palanganas. Aquellos que no habían ido a la escuela podían no saber leer, pero seguro que reconocían las pinturas de Qi Baishi. Era conocido como el pintor del pueblo.
那么多人喜欢他的作品，我觉得这就体现了他的作品的人民性。我们所有的观众能够在他的作品中读出一个很可爱的、很朴实的一个艺术家的一个灵魂。Escribir por el pueblo, expresarse por el pueblo, manifestar emociones por el pueblo. Cuando la pintura sale de los estudios y se dirige a la vasta tierra y al corazón de la gente, ese momento es la eternidad del arte. Tal vez nunca hayas visto estas imágenes de las montañas Yantan. Las enredaderas se expanden al ritmo de la vida. La gran roca se yergue dura y firme. Las flores silvestres son tan altas como monumentos. Florecen libremente con el vigor del mundo salvaje. Frente a la roca, las hierbas se doblan creando una rica dimensión espacial de varias capas y transmitiendo la fuerza de la primavera. Todo está en silencio. El mundo contiene su respiración. Escucha. El movimiento está en la profundidad del silencio. Las ranas miran hacia adelante. ¿Qué hay allá? Esta pintura lleva oculta en sí toda la primavera en las montañas Yantan. Esta es la obra Flores de las montañas Yantan, elaborada por Han Tianzhou, maestro de la pintura china, en el año 1962. Dentro de esta pieza de gran dimensión, la roca sólida y las flores silvestres frondosas transmiten la elegancia majestuosa de las montañas Yantan a cada uno de los espectadores. Regresamos al año 1953. Han Tianzhou, quien esperaba utilizar la educación artística para dar forma al espíritu nacional, estaba desilusionado con la situación de la educación. Este es 教学人员名单，我们可以看到这个教学名单里面
范天寿啊、黄宾虹啊被划去了名字，因为当时呢传统绘画不受重视，所以老先生呢就是他们的教学课时啊非常的少。En los años 50 del siglo pasado, la gente buscaba imitar obras que representasen la época contemporánea. La pintura al óleo occidental, con rigurosas técnicas realistas y colores brillantes, satisfacía los requisitos del estilo realista, por lo que era muy admirada en esos tiempos. En cambio, la pintura china aún se adhería a las viejas técnicas y temas de las dinastías Ming y Qin. Ante el desarrollo de los tiempos enfrentaba una grave crisis. En aquella época, cada vez menos estudiantes estaban dispuestos a estudiar la pintura china. Al final, casi nadie elegía esa asignatura. Preocupado, Han Tianzhou se dedicó a reflexionar sobre cómo innovar y cambiar la situación. En aquella era emocionante, el Partido Comunista de China dirigía al pueblo a cambiar su destino. Todos los chinos rebosaban un patriotismo espontáneo y una voluntad enérgica de servir a la patria. En 1957, los poemas del presidente Mao fueron publicados en la revista Poesía, con la majestuosidad de las criaturas que compiten por la libertad en el mundo congelado y el romanticismo de la punta de la montaña que perfora el cielo azul con su filo intacto, resumieron el vívido estado de la China moderna y el espíritu heroico de aquellos tiempos, emocionando así a todo el círculo cultural. 一个民族有一个民族的文艺，我们说写意中国话。那么意是什么呢？大家都知道种满条的竹子，他说是牙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声，仿佛从这个竹子里面能听到疾苦的声音。所以意很显然是涉及对于主观精神境界的一种表达。 La poesía es una pintura invisible y la pintura es un poema con forma manifiesta. La pintura china siempre ha buscado una belleza poética. La majestuosidad de la poesía de Mao Zedong, para referirse a la naturaleza, iluminó a Han Tianzhou. Los paisajes reales no solo contienen un reino magnífico, sino que también reflejan la atmósfera de una era vigorosa. En los años 50 del siglo XX, Han Tianzhou viajó a las montañas Yantan para hacer bocetos. En las montañas percibía la fuerza vital de todos los seres vivos. Las flores y las hierbas silvestres crecían con tenacidad. La roca única y particular llenaba el cielo y la tierra con su firmeza y poder. Entre aquella vitalidad primitiva y aquel majestuoso espíritu inspirador, él parecía presenciar una nueva era vibrante que se elevaba entre las montañas. Sobre un papel de arroz de cerca de 4 metros de largo y 1,5 metros de ancho, con una fuerza increíble, Han Tianzhou pintó las líneas tan firmes como el hierro fundido, que inspiraban el poder para abrir un mundo nuevo. Con colores ricos, reveló un reino de profunda elegancia. Con flores silvestres, demostró el vigor y la exuberancia. Transmitió su determinación a través de cada pincelada. Es un paisaje primaveral en las montañas y también el himno más exultante de aquellos tiempos. Él是用这块大石头，表达出了他内心的这种坚实感。 对民族文化的自信，
像大石头那样的坚实和不可动摇。 Se perciben tanto la vitalidad como el aire de los tiempos en esta pintura. 记写雁荡山，它的画的最高妙的地方，不是说我具体的画到了一个什么情节性的绘画，它实际上是在画面里面那种精神气质的一种变化。绘画或者是文艺作品，的确是时代的镌刻者。 La pintura china enfatiza la concepción artística, usando el pincel como herramienta para expresar el pensamiento a través de imágenes. Los colores brillantes y elegantes dejan de ser fríos y distantes. La roca grande, las flores y las hierbas describen el corazón entre el cielo y la tierra, así como la majestuosidad de los tiempos. Han Tianzhou aprovechó la pintura tradicional de paisajes para revelar un mundo nuevo. Esa era una nueva época que resultaba conmovedora e impactante para el artista. Era una magnífica e inspiradora primavera de China. Antes de él, la pintura en tinta nunca había sido usada de esa manera, para demostrar una realidad en el sentido anatómico. Antes de él, ningún chino había pintado un caballo como este, a punto de salir corriendo fuera del papel. Sus pinceladas son tan libres como si la obra hubiera sido creada en un instante. Sus detalles son tan precisos como si fuera una recreación milimétrica hecha con la máxima concentración. Esta obra llamada Caballo al galope de Xu Beihong nos permite sentir una técnica de pintura china totalmente nueva y la impactante vitalidad que inspira el caballo. La firma en la parte inferior derecha de la pintura indica que fue elaborada por Xu Beihong en el año 1944. La guerra del pueblo chino contra la agresión japonesa estaba por terminar y ese fue también el momento del auge artístico de Xu Beihong. Ese año, Xu Beihong manejó sus pinceles con una determinación particular. Recreó fielmente la apariencia de un caballo galopando para que los músculos retratados en tinta presentaran una perspectiva tridimensional sin precedentes. Resumió también el espíritu de un caballo galopando, otorgándole la fortaleza vigorosa e irresistible de la pintura china. Como fundador del arte moderno chino, Xu Beihong ya había explorado su camino artístico durante más de 3 décadas. En 1920, en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, un estudiante pobre de China llevaba semanas alimentándose de pan y agua. Al mismo tiempo, pintaba sin cesar. No se atrevía a probar la pintura al óleo, ya que los materiales eran extremadamente caros, así que dedicaba sus esfuerzos a hacer bocetos. No tenía dinero para contratar a modelos, así que en su propio dormitorio se pintaba a sí mismo frente al espejo. Un artista finalmente debe enfrentarse a su verdadero yo. Un año antes, había estallado el movimiento del 4 de mayo. Aquella fue la agitación antes del amanecer.
A ojos de Xu Peihong, de 24 años, el arte de la pintura también necesitaba una reforma para cambiar aquel estilo rígido, frío y superficial, y alejado de la realidad social que había tenido durante siglos. Él viajó largas distancias hasta la capital mundial del arte, al otro lado del planeta, con la misión de innovar. Después de pasar un examen de ingreso extremadamente estricto, Xu comenzó a estudiar la pintura occidental de manera sistemática. La pintura occidental se enfocaba en la naturaleza y se basaba en prácticas de bocetos de objetos de yeso y cuerpos humanos para lograr una capacidad de modelado preciso y presentar el poder del realismo. El hipódromo a las afueras de París era el lugar que Xu Peihong frecuentaba. Aquellas sombras y contrastes, la luz y la oscuridad, las estructuras, las líneas, los esqueletos, los músculos, las posturas y las actitudes. Él los observaba y los reproducía día tras día. La imagen del caballo quedó grabada en su corazón a través del lápiz. El caballo parecía convertirse en su otro autorretrato. Él sabía que en su tierra natal, en Oriente, había una atmósfera de silencio e inmovilidad. Él quería pintar un caballo corriendo, con energía y velocidad, para despertar el ánimo de su patria. Tras regresar a China, Xu Peihong dedicó aún más energía a la enseñanza y la creación artística. Aquí estaban sus amados compatriotas y sus queridos alumnos. Él promovió y puso en práctica activamente innovaciones en la enseñanza del arte y celebró numerosas exposiciones a fin de recaudar fondos para la guerra, alzar la voz por el pueblo y alentar a la nación. La crisis de la patria y el sufrimiento de la nación llenaron su mente. En 1931 creó la obra Jiu Fan Cao para desahogar su desilusión y expresar su deseo de ser empleado por personas que lo entendieran de verdad. En 1939, con los versos «El viento y el polvo agitan los vastos espacios yermos, la hierba helada reconoce la altura del otoño», transmitió el orgullo del caballo ante el viento oeste. Y la obra Caballo al galope de 1941 tiene esta inscripción: «Estoy preocupado por la segunda campaña de Changsha». El pintor usó un caballo corriendo en el campo para expresar su firmeza ante el enemigo. En 1942, la obra con los versos inscritos «Con lamento y anhelo de guerra, erguido frente al infinito», con una imagen del caballo de espaldas, demostró su determinación poderosa e inquebrantable. En 1944, la guerra contra la agresión japonesa llegó a su etapa crítica. Xu Peihong volvió a tomar su pincel para que el caballo corriendo libremente relinchara en su lugar, declarando al mundo que China eventualmente lograría la victoria final.他会把这个马的这个腿画得很长，身子画得稍微瘦弱一些，然后鼻孔很大。但是很有意思的是，他的马是没有眼睛的，他把马的眼睛用一块重墨含到了他的这个马头的结构里面。这种就是我们所认为的善于奔跑的、可以去战斗的这种战马。只有这种战马，我觉得才有这种民族性和鼓舞性在里面。Para pintar el caballo, Xu Peihong se enfocaba primero en su esqueleto. En el torso y la cabeza del caballo se nota una estructura ósea clara. Los detalles de las patas y los cascos del caballo están muy bien retratados.
Esta es una expresión natural de su habilidad para hacer bocetos. Para representar los músculos del caballo, Xu aplicó la técnica de luces y sombras de la pintura occidental en su pintura, dejando grandes áreas en blanco, en las ancas y el lomo del caballo. A través del contraste expresa la fuerte musculatura del caballo, enfatizando la sensación de volumen. Las patas y la cabeza del caballo también son retratadas con áreas en blanco, para dar una imagen de luminosidad. Xu Beihong pintó sus caballos desde diferentes ángulos y muchas veces dan la sensación de que fueran a saltar de las pinturas. Se trata de un fuerte efecto de perspectiva.徐悲鸿先生笔下的奔马呢，它不是曲高和寡的源自于传统文人书斋之中的一种自命清高的，而是呈现出一种与人民群众、与家国社会同呼吸、共命运能够彰显一种集体性的人文关怀和社会精神的马的形象。Hoy, la obra Caballo al Galope se encuentra en el Museo Nacional de Arte de China. Dicen que el cielo es tan amplio que puede contener la vida y la muerte. Este guerrero inquebrantable con su espíritu libre es la transformación de la nación china que corre entre el cielo y la tierra. El espíritu indomable del caballo corriendo, dispuesto a vencer todas las dificultades para llegar a su destino, siempre fluirá en la sangre de la nación china. Este espíritu elevado nos impulsa para que sigamos avanzando, despegando y superándonos. ¿Cómo se verá la tinta si tiene forma? Serán los acantilados empinados o las cumbres majestuosas. Las pinceladas se encuentran entre el cielo y la tierra, en la solemnidad de la montaña Hua, erguida desde el inicio de nuestra existencia. De pronto, se oyen voces en las montañas vacías y los viajeros se acercan entusiasmados. Los niños, que hacen ruido fuera de las casas, perturban las copas de los viajeros. El aroma del licor se dispersa entre la frondosidad de los pinos. Un microcosmos se encuentra al pie de la montaña. ¿Qué tamaño tiene la montaña Hua? La escala se encuentra entre lo más grande y lo más pequeño, entre la audacia y la sutileza. Pintar con detalle nuestras montañas y ríos es una obra maestra innovadora de la nueva generación de la pintura china de paisajes moderna. Su autor es el famoso pintor Fu Baoshi. El secreto de esta pintura se encuentra oculto en su técnica de pincelada de textura. La pincelada de textura es un término especial de la pintura china. Los pintores usan sus pinceles para reproducir la forma, el volumen y la sombra de los objetos, a fin de interpretar la textura. 皴法这个东西呢，在某种意义上讲，它很像西洋画的轮廓，但是它又不是轮廓。它有的时候很像西洋画的明暗调子，它也不是明暗调子。皴法是中国绘画特质当中一个非常显著的标志，只有中国画有。 Esta pintura
presenta una técnica de pincelada de textura muy personal. Las pinceladas están dispersas. Innumerables líneas delgadas arrastran huellas de tinta con fuerza y libertad. El uso de las pinceladas no tiene ninguna restricción, sin marcas de inicio ni de final, para describir el volumen y la iluminación de los objetos. El ritmo de la vida se transmite de forma natural y majestuosa. 这幅画呢，带有傅抱石先生很典型的抱石村的基本面貌，就是高山仰止。他是把我们传统的散锋笔法加以发挥，形成他一个个人标志性的符号。 Este estilo especial nació en una guerra de hace más de 80 años y se inspiró en el sufrimiento de un pueblo. Tras el estallido de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa a nivel nacional en respuesta al llamado de Kuo Mu-ro sobre propagar la lucha contra la agresión japonesa a través de los pinceles, Fu Baoshi viajó desde Jiangxi y se instaló en Jinganpo, Chongqing. Fu Baoshi atravesaba un bosque montañoso todos los días para ir a dar clases en la Universidad Central y la Universidad Nacional de Artes. En la región de Bashu, los ríos y las montañas son vastos e imponentes. En medio de esos paisajes, la majestuosa belleza de la naturaleza y el quebrantamiento del país formaban un contraste drástico de dos extremos. Él se preguntó repetidamente qué podría hacer un profesor de arte por la patria. En una noche ventosa y lluviosa, después de beber un poco de vino de sorgo, Fu no podía contener la ira por la invasión japonesa y el orgullo nacional. Levantó un pincel. En vez de usar la pincelada suave y gentil de siempre, optó por una técnica de pincelada dispersa, con una mayor fuerza y velocidad. En aquel instante nació la pincelada de textura de roca que sería ensalzada por las generaciones posteriores.《中国历代》强调的是中锋用笔，可是傅抱石他把一支笔全部打开，然后自由的把握，使人耳目，不是一新，而是耳目一惊，看到了可以这样的画中国画。 En 1942, una exposición de pintura conmocionó a aquella ciudad montañosa con su sublimidad sorprendente. Como si el espíritu nacional hubiera pasado por una fisión nuclear. Estas 画里面体现出了一种生机，这种生机就是中国人的一种生命力。 对于外侵，对于任何的不利于我们的，在生命力面前呢，它都是渺小的，所以它也是唤醒我们的民众的一种精神。No consideres la pintura solo como un deleite. La pintura china puede representar paisajes prósperos y estilos nobles, pero también el amor por la patria y las ambiciones heroicas.
Una década después, la nueva China estaba inmersa en un ambiente de desarrollo vigoroso. Los tiempos habían cambiado y la pintura también requería innovaciones. El 15 de septiembre de 1960, Fu Baoshi, entonces presidente de la Academia de Pintura China de Jiangsu, dirigió una delegación de 13 personas de la institución para realizar un viaje de elaboración de bosquejos de 3 meses en 6 provincias, atravesando 11.500 kilómetros. 50年代末到60年代初，我们整个国家欣欣向荣。那么这些画家呢，都在思考一个问题，就是中国画在过去的传统的基础上，如何表现我们取得辉煌成就的新时代。 Desde la garganta de Sanmen hasta la vasta región de Guangdong, desde Yan'an hasta Sichuan, los paisajes presentaban nuevos panoramas. Fu Baoshi, quien había vivido los sufrimientos de la patria, no podía contener sus emociones. Frente a la majestuosa montaña Hua volvió a sentir el corazón agitado. Lo que le conmovía no era la tragedia del declive del país bajo la llovizna en Jinkampo, sino el orgullo y la añoranza de contemplar el esplendor de la patria que se elevaba entre las nubes. 他23000里的这种深入生活、体验生活，当他看到这个画上的时候，他会想到我们的国家就会像画上这样顶天立地，向世人展示出一种中国人的这种形象。 Cuando volvió a derramar la tinta entre las rocas y las montañas, nos parece sentir el susurro explosivo de sus pinceladas. Bajo las montañas y las rocas, con pocas pinceladas, interpretó una imagen animada, llena del encanto de la vida. Fu Baoshi dijo que un gran pintor debe estar en el centro de sus tiempos y que su cerebro debe ser un faro luminoso de su época. Volvamos a ponernos frente a esta pintura para sentir las tormentas bajo el pincel del pintor y comprender el espíritu chino reflejado en la luz de los tiempos. El espíritu de la pintura